ocasión casos urgentes que termina nuestra guardia y nos tenemos que quedar a hacer embalajes definitivos, a hacer los dictámenes urgentes, documentación, y pues en ocasiones se lleva más del tiempo que, que se supone estaba destinado para la guardia. Muy bonito, incluso me atrevería a decir que la quimioluminiscencia que se genera del reactivo de Bluestar con el cloro, la quimioluminiscencia es muy parecida a la de la sangre, pero al lugar, cuando nosotros llegamos al lugar, lo primero que hacemos pues es entrevistarnos con las autoridades que están en el lugar. Nos entrevistamos con primer respondiente y con la unidad que se va a encargar de la investigación, y con las otras corporaciones que sea prudente entrevistarnos, por ejemplo. Y de nueva cuenta nos encontramos en un podcast más de justicia forense. En esta ocasión vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante para todos aquellos alumnos, maestros, jueces, abogados y que están interesados en las ciencias forenses. Pues vamos a hablar del tema de la criminalística de campo. Y nada más tenemos a un perito, a un verdadero experto en las ciencias forenses, que ya tiene una gran trayectoria en la investigación criminal. Incluso a lo mejor no lo sabe, pero me dio clases a mí también como maestro en el ICEU. Y pues le damos la bienvenida a mi amigo Eduardo Murúa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues gracias a ti, Adrián. Ah, sí. Claro que sí, me acuerdo que te di clases hace ya un par de años en una materia que realmente no era experto, pero pues en definitiva me tuve que partir la madre para tratar de hacerlo lo mejor posible, y creo que medianamente cumplí con el propósito, creo. Sí, Salvo que digas lo contrario. sí, era la materia de antropología forense, creo. Sí, sí, es correcto. Y ya teníamos rato de no subir incluso video, y es que este tema de criminalística de campo estaba ahí como que parado, ¿no? Que decíamos, ahí luego nos ponemos de acuerdo, y el día que íbamos a ponernos de acuerdo fue el día que dijimos, no, tal fecha, tales horas nos vemos, y salió trabajo, ¿no? Sí, sí, justamente me acuerdo que estábamos poniéndonos de acuerdo para ver si X día, y te decían, Simón, se arma, yo tengo guardia tal día, y bueno, al día siguiente era cuando nos íbamos a organizar, y me acuerdo que hasta te dije, bueno, ya nomás depende, espero no salga caso urgente, y salió urgente, Sí, salió y urgente. valió, Sí, fue el caso del feminicidio incluso de los niños, que ahí sí. nos amaneció prácticamente, vimos salir el sol y pues ya no pudimos grabar esto, pero aquí estamos, y pues va a ser un tema interesante. Yo creo que a mucha gente, yo creo, es de los más pedidos el de criminalística, y me han solicitado ahí por las redes preguntas y detalles que de este tema. Entonces, pues coméntanos de ti. Ya cuánto tiempo tienes ya siendo perito de criminalística. Bien, tengo ya como perito en el laboratorio de criminalística de campo ya casi 7 años. Estaría en diciembre de este año justamente cumpliendo los 7 años. Cuestiones administrativas medio extrañas en el sentido de que duré un poco más de un año cubriendo como suplente, pero ya figurando como perito, y ya la plaza como tal fue después de un año y cacho. Pero ya hoy en día, en total de experiencia, al menos ya siendo titular de una guardia, sí, ya casi 7 años. Sí, ya bastantes años. Yo creo que también yo tengo ya casi 7 años. Ahí, por ejemplo, en criminalística, yo creo que es de las áreas más solicitadas, donde entran más meritorios, donde es más difícil entrar, porque a lo mejor salen de la universidad y lo primero que quieren es ser criminalistas, y yo creo que todos buscan esa área. ¿Tú cómo fue que entraste al área de criminalística de campo? Híjole, es una historia un tanto larga, pero mira, básicamente yo empecé en todo este rollo de las ciencias forenses desde que estaba en la preparatoria. Desde que estaba en la preparatoria, en alguna ocasión, ya más o menos tenía yo un poco de interés por las ciencias forenses, pero cuando estaba en la preparatoria fueron a dar una conferencia, un entonces médico legista, el doctor Muñoz, fue a dar una conferencia ahí a la preparatoria en donde yo estudiaba, y era referente a las autopsias. Entonces,
por ahí me colé a la conferencia porque ni siquiera era mi grupo. Entonces, como ya más o menos me interesaba y supe que iban a dar esa conferencia, pues por ahí me colé a esa conferencia y estuvo explicando algunos casos bueno, estos casos los explicaba un poco desde el lugar de intervención. Supongo que por ahí compañeros de criminalística le han de haber compartido algo de documentación referente al lugar de intervención y luego ya le daba seguimiento, o sea, nos enseñaba un poquito de imágenes como del lugar de los hechos y luego ya lo que tenía que ver con la necropsia de los cuerpos, que era pues el tema que presentaba. Y de ahí, cuando termina la conferencia, me acerco con él y le pido si hay manera de asistir a presenciar una necropsia. Ya me dice que ahí me torció que yo no era de ese grupo porque ese grupo ya estaba organizado para asistir a prácticas y yo preguntando. Entonces, ahí ya me torció, pero dijo, no, pero no hay bronca, ponte de acuerdo con ese grupo, que te integren en un equipo y asiste. Entonces se me ocurrió que como no le hablaba a los de ese salón, pues yo empecé a ir diario. Y entonces iba diario al CEMEFO y casi siempre iba y pues nunca había cuerpo. Y hasta después de un par de semanas me tocó que llegué y sí había cuerpos y me dejaron pasar y me explicaron ahí unas cosillas. Presencié cómo hacían las necropsias y me quedé, seguí yendo, tal vez no iba a diario, pero iba muy seguido y me tocó presenciar muchas necropsias, al grado de que conforme pues seguía asistiendo me empezó a conocer el personal y ya cuando llegaba ya hasta me saludaba. De ahí viene incluso mi apodo, el apodo que todo el mundo conoce de Palencia, surge precisamente de ahí, porque era un apodo que tenía en la prepa y en alguna ocasión uno de los de la prepa me dijo enfrente de alguien de los de ahí y pensaron que era mi apellido y me empezaron a decir Palencia. Yo Y también todo, pensé incluso sí, que era tu apellido Palencia. sí, todo el mundo, y hasta la fecha hay mucho personal de con nosotros, tanto por parte de con ustedes de ministerios públicos, de fiscalía en general y de servicios periciales que creen que ese es mi apellido, pero pues no, nada que ver. Ya se aclaró ese punto. Y entonces, pues total, seguí asistiendo y pues duré como voluntario. Después viene la parte donde ya termino la prepa, ya me meto a la licenciatura en criminología y criminalística y seguí en el servicio médico forense durante casi toda la licenciatura. Poco antes de terminar la licenciatura, me voy a Hechos de Tránsito Terrestre a hacer mi servicio social y cuando termino mi servicio social y termino la licenciatura, en ese entonces Nacho era el coordinador de criminalística, que coordinaba también hechos de tránsito terrestre. Por ahí, digamos que había hecho buen equipo con el personal de hechos de tránsito y me pedían, bueno, yo les cuestionaba o les preguntaba que si era viable meterme a hechos de tránsito, tomando en cuenta de que saliendo de criminología y criminalística, pues no sabía si a lo mejor había oportunidad de que en algún momento me contrataran en esa área, puesto que generalmente ocupan ingenieros en esa área. Y ya ellos me decían, no, sí, que métete, que me decían que había hecho buen trabajo en el servicio social y pues que sí les agradaba la idea. Entonces me acerco con Nacho, que te digo, era el coordinador de criminalística en ese campo y coordinaba tanto criminalística de campo como hechos de tránsito. Y cuando hablo con Nacho y le pregunto si será bueno meterme como meritorio ahora en hechos de tránsito, ya me dice, no, sí, adelante. Y luego me dice, pero ¿sabes qué? A lo mejor te necesitamos más en criminalística. Y yo me quedé así como que, ay, güey. Y, o sea, porque justamente como dices, criminalística desde siempre ha sido de los lugares más peleados por estudiantes, sobre todo tanto de criminología como de criminalística. Casi todos a lo que aspiran de las áreas de servicios periciales, a la primera que apuntan, o al menos en su mayoría, es a criminalística. Sí, es a donde más Y apuntan. normalmente cuando ya está muy saturado, no hay lugares, pues ya es como que les dicen, no, pues no hay lugar en Evaluación. criminalística, pero hay lugar en evaluación, hay en lofoscopía, hay en balística, no sé, les ofrecen otros lugares, pero casi siempre todos optan o optamos por tirarle a criminalística. Y entonces a mí se me hizo bien curioso que en lugar de yo pedir
que me dieran oportunidad en criminalística, pues me tocó que más bien me ofrecieron, que si no quería irme para allá. Yo dije, no, pues encantado, yo pensaba irme a hechos de tránsito porque no pensé que me fueran a dar lugar en crimen, no, pues resultó que sí, en ese entonces pues ya me pidió, bueno, me sugirió Nacho que mejor me fuera a criminalística y pues opté por hacer eso, ¿no? Entonces, así es como entro a criminalística como meritorio. Duré un buen rato como meritorio, duré alrededor de como unos 2 años como meritorio. Y durante este tiempo que estuve como meritorio, pues me trajeron, sí, me explotaron chido. Me tocó trabajar con varios peritos, podría decir sin pedos que mucho de la experiencia se debe a con quienes estuve trabajando. Uno de ellos, el principal con el que estuve trabajando fue con este Blas. Es de quien creo que tal vez aprendí mucho más de todos con los que trabajé. Creo que es al que más le aprendí. Me parece que es un excelente perito ese vato. Y y además de estar trabajando ahí en criminalística, luego durante un tiempo estuve también en el laboratorio de balística, me mandaron capacitar en balística porque había la probabilidad de que probablemente iban a contratar personal en balística y me dijeron, no, pues vete para balística. Y entonces me capacitaron y luego, como diríamos acá en el área, de repente hubo una época en que se soltó el chamuco, como decíamos, y empezó a haber un chingo pues de relajo, ¿no? Empezó otra vez, pues muchos homicidios, muchos accidentes y el personal. Si ahorita consideras que somos poquitos criminalistas, en aquel entonces eran menos, porque había las dos sedes, que era Zacatecas y Fresnillo. En Fresnillo había solamente 4 peritos y en Zacatecas solamente había como 5 o 6 peritos. Entonces, cuando ya empieza a haber más trabajo, tenía poquito que habían contratado a un muy buen amigo mío, Pedro se llama, y todavía no estaba como que muy confiado de agarrar el trabajo y creo que también todavía no le tenía tanta confianza como para dejarlo solo y me regresan a criminalística, me dicen, oye, pues fíjate que ocupamos ya soltar a este otro, pero tampoco lo queremos dejar solo, entonces, ¿cómo ves si lo apoyas? O sea, trabajan en equipo y en lo que pues vamos viendo tu situación de lo de... Allí, ¿cómo, Pues, cómo eran las guardias? ¿Cada cuánto? en ese entonces, haz de cuenta que si había 5 peritos, eran 5 guardias. Entonces, por ejemplo, eh, yo estaba de guardia al día de hoy y todo lo que salga el día de hoy, todo me tocaba. Pero también, a pesar de que sí había trabajo, no era tanto tal vez como hoy en día. Que también cabe hacer mención que trabajábamos menos asuntos o menos tipos de asuntos en comparación a lo que trabajamos hoy porque antes solamente se trabajaban casos, sobre todo muertes violentas, Ujú. homicidios, accidentes, entraba también suicidios y muy rara vez las famosísimas muertes súbitas, porque incluso las muertes súbitas en ese entonces, en lugar de mandar a criminalística, acudía al médico legista. El médico legista, pues ya tomando en cuenta que existían antecedentes clínicos o algo por el estilo, ya podía decir, no, pues es que no hay algo que investigar. O sea, esta persona tenía tales padecimientos, es natural que se hubiese infartado, por poner un ejemplo. Y entonces ya ni siquiera se requería, pero hoy en día, criminalística trabajamos, pues además de, obviamente, pues, los homicidios, accidentes de tránsito donde las muertes son en el lugar, también atendemos algunos otros casos como robos, procesamientos de vehículos, algunos casos de secuestros, que estos tres pues eran casos que trabajaba en ese entonces el área de lofoscopía. Por ejemplo, lofoscopía hoy en día sus labores son exclusivamente de laboratorio, pero antes lofoscopía era tanto en campo como en oficina ya lo que es el análisis de huellas. No. Entonces, hubo muchos cambios de todo esto. Y te digo, en esa ocasión, cuando ya me regreso a criminalística y empiezo a trabajar con este otro compa, pues duramos trabajando un rato así, hasta que después de ya un rato, pues ahora sí ya hubo la oportunidad
de que, mm, digamos más bien las oportunidades de que curiosamente empezaban a salir un chorro de incapacidades. Recuerdo bien que la primera incapacidad que me otorgaron a mí fue del doctor Guerrero. En aquel entonces tuvo, si más no recuerdo, una cirugía de algo de la columna, no recuerdo con exactitud, pero me acuerdo que la primera incapacidad que me dieron a cubrir era de él, pero yo la cubrí en criminalística. O Ok. sea, se cubrió la suplencia, pero entonces, desde el momento en que me otorgan la incapacidad, conmigo sí fue así como que no, pues tú ya estás listo, güey, tú ya dale. Y desde el primer día que me tocó agarrar guardia, desde el primer día ya me fui yo solo Y ahorita, y por así empecé. ejemplo, ya van en parejas actualmente o a veces van individuales y a veces en parejas. Eh, cuando empezamos con todo el rollo de la acreditación, estaba diseñado el sistema, o al menos la forma en cómo se adecuó el sistema en la institución era justamente para trabajar en binomios. Eh, Precisamente tomando en cuenta que lo ideal, base al sistema, era que pues existieran roles entre por lo menos dos peritos donde, por ejemplo, yo me encargaba de la documentación fotográfica y a lo mejor coordinar toda la administración del escenario y a lo mejor tú tenías que ser el planimetrista. Y realizábamos trabajo en equipo, ¿no? A la hora de documentar, por ejemplo, lo escrito, en su mayoría lo hacías tú, la planimetría entre los dos lo hacíamos, pero el principal que se encargaba de esa parte eras tú, y yo me encargaba como que de hacer la búsqueda, de documentar fotográfico, de estar diciendo como que el orden en el que se iban a hacer las cosas, pero después viene todo el rollo de la pandemia y acompañado de la pandemia aquí en el estado se viene el que se disparó por completo la violencia aquí en el estado. Digamos que teníamos una situación un tanto controlada o al menos un tanto regulada, no había tanta violencia, o sea, sí había, pero digamos que se abarcaba y no había tanto problema, pero como te digo, acompañado de la pandemia, se empezó a manifestar con mayor intensidad la presencia de los grupos delictivos en el estado y trajo como consecuencia que se empezaron a dar un buen de enfrentamientos, de ejecuciones, de hechos delictivos que pues culminaban en que pues a nosotros nos traían a madres y optaron por separarnos para en lugar de tener 4 guardias al día, que eran 2 peritos en cada guardia, es decir, 8 peritos al día, y separados en 4 binomios, ahora preferían ya tener 8 guardias de un solo perito. Sí, porque sí había visto a veces que dije, bueno, a ver si vienen de a dos y a veces llegan de a uno, entonces, Ujú. y yo tenía entendido también que tenían que ir en pareja porque, pues, los escenarios a veces, por ejemplo, incluso que son a lo mejor hasta el lugar mixto, que todavía es la casa y luego tiene corrales, tiene aquí el plano, medir todos los indicios, como que para una persona pues está canijo y a veces que dice, no, salieron 40 indicios y tratar de medir en escuadra cada uno, pues mejor que tenga uno su pareja para estar apoyando. Ahorita su horario o su jornada de guardias actualmente, ¿cómo es? Ahorita las jornadas que tenemos son de 24 por 72. Trabajamos 24 horas de guardia y tenemos 72 de descanso, pero bueno, en los siguientes 3 días de estas 72 horas, el tercer día dedicamos 8 horas para dictaminación. Y lo mencionaba de esta forma porque luego pasan como en aquella ocasión casos urgentes que termina nuestra guardia y nos tenemos que quedar a hacer embalajes definitivos, a hacer los dictámenes urgentes, documentación y pues en ocasiones se lleva más del tiempo que, que se supone estaba destinado para la guardia. Ok. Ya, bueno, actualmente yo creo que todavía existe todavía el dilema de la criminología, la criminalística, y muchos todavía se confunden. Yo creo que a lo mejor varios estudiantes todavía incluso
todavía están confundidos y no saben las diferencias o a qué se dedica un criminalista o un criminólogo. Para aquellas personas, estudiantes, incluso abogados o jueces, todavía no las conocen, como por ejemplo, ¿qué les podrías decir la criminalística, a qué se puede enfocar o qué hacen ustedes a diferencia de los criminólogos? Eh, Bien, en el caso de la criminalística, se ha conceptualizado de distintas maneras. Creo que de todos los conceptos que al menos he conocido referente a la criminalística de campo, creo que siempre me gustó más la definición que daba el maestro eh, Rafael Moreno González. Y me gustaba porque, bueno, decía su definición, que la criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el estudio del material sensible y significativo, los indicios, que son relacionados a un presunto hecho delictivo. Y establecía pues cuatro principales objetivos dentro de esta disciplina, ¿no? Que es como la describía. El primero de ellos era primeramente el determinar la existencia de un delito, el buscar quiénes son los participantes en la comisión de este delito, el grado de participación de estos involucrados en la comisión del delito y finalmente pues llegar a una reconstrucción de hechos. Bien, es una definición tal vez muy antigua, ya de muy de antaño, que hoy en día tal vez eh, pues aquellos que están o estamos familiarizados con la criminalística moderna ya ni siquiera tomamos en cuenta esta definición tal vez. Pero me agrada mucho esta definición porque justamente la criminalística, su principal trabajo son justamente los indicios, ¿sí? Los indicios son, decía mi profesor Nacho, decía que los indicios son la materia prima de nuestro estudio y sí, coincido. Justamente como criminalistas acudimos a un lugar a intervenir y nos es totalmente útil la información que nos puede otorgar las autoridades que ya están presentes al momento en que nosotros llegamos. Ellos nos pueden referir que, según testigos, escucharon alrededor de 5 o 6 detonaciones, que escucharon gritos, un vehículo que se escuchó que se alejaba en tal dirección o cosas por el estilo. Y nosotros cuando escuchamos esta información, medio nos damos una idea o tal vez tratamos de imaginar un poco cómo está todo este asunto. Pero una vez que ya estamos en el lugar, que vemos cuando hay cadáver, que vemos que hay un cadáver en el piso, en X posición, y que podemos observar, por ejemplo, sus lesiones, y que entonces vemos que en tal lugar tenemos casquillos, nos podemos empezar a dar una idea de tal vez el recorrido que tuvo el sujeto que disparó en contra de esta persona que ya no tiene vida. Nos podemos dar más o menos una idea de cómo fueron realizados los disparos, es decir, en qué dirección hasta que impactara sobre el sujeto, basándonos en sus lesiones. Es decir, ahora sí interpretamos todo lo que tiene que ver con este escenario. Entonces, a diferencia de la criminología, la criminalística, en mi caso, la criminalística de campo, vamos a observar tanto las generalidades del lugar como las particularidades propias del delito, es decir, ya como tal los indicios. Creo que es una de las diferencias más contundentes en el caso de la criminología, pues se pueden basar en todos los antecedentes, ¿no? En poder observar al sujeto, en poder interpretar lo que dice, lo que hace, cómo se comporta, lo que puede hacer referente a, o más bien lo que puede expresar referente a por qué cometió el delito o incluso cuando lo niega. No sé, no me pienso meter tanto en este tema porque no soy un especialista, soy licenciado en criminología y criminalística, pero no ejerzo la criminología. Pero por parte de la criminalística, nuestro primer trabajo siempre van a ser los indicios. Ok, sí, este autor, incluso mexicano. Sí,
coincido contigo en cuanto a ya no meterse a veces en temas que no comprendemos, pero yo a veces hablaba incluso en mis tesis y cuestiones de esas, Ajá, que la criminología, pues hacer su estudio y los criminalistas aparte, y actualmente incluso todavía peritan incluso en el campo de forma particular, incluso hay muchos criminólogos emitiendo dictámenes de criminalística. ¿Qué ajá. opinas tú de eso? Bien, creo que no basta con el tener a lo mejor un título de decir yo soy licenciado en criminología y por ende ya poder dictaminar sobre criminología. Digo que no basta porque creo que no me dejarás mentir, la escuela te va a dar las bases, te va a dar todos los fundamentos y las principales herramientas referenciales de tu trabajo, pero la pericia no te la da la escuela, la pericia te la da la experiencia, la pericia te la va a dar el cuanto estés practicando, investigando y nutriéndote de conocimiento para entonces poder ser un experto. Bien, cuando observamos estudiantes de criminología, de criminalística o criminología y criminalística, como lo es tanto en tu caso como en el mío, creo que podemos darnos cuenta que son muy similares incluso los programas los programas académicos, tanto de la licenciatura en criminología y la licenciatura en criminología y criminalística son muy similares. Llevamos, bueno, en la licenciatura en criminología llevan también materias de criminalística, llevan hechos de tránsito, llevan medicina legal, llevan criminalística. ¿Sí? Entonces, que un licenciado en criminología esté peritando como criminalista, creo yo que está bien, creo yo que es adecuado porque al fin y al cabo lo que conforma la criminalística sí lo llevó en su formación. Tal vez solamente el título no lleva también esta parte de criminalística, pero la preparación, al menos la parte académica, sí la cumple. Que claro, para ello es totalmente necesario que pues además hubiese recibido una capacitación. Y eso te lo comento porque en mi caso, en el laboratorio de criminalística de campo, también hay compañeros que son licenciados en criminología. Y estoy completamente seguro de que su trabajo lo hacen impecable. O sea, además de que, bueno, tomando en cuenta que son criminólogos, también llevaron otras capacitaciones que pues hoy en día el resultado es de que pues están haciendo su labor tal cual. Pero claro, si nos vamos a la parte donde es una persona que es criminólogo, que ejerce como criminólogo, que todo su desarrollo y capacitaciones han sido enfocadas a la criminología y el día de mañana decide que te voy a trabajar un dictamen como perito en criminalística, creo que ahí sí es un error. Creo que no se estaría expresando con total pericia. Bueno, hablaba también de la acreditación del criminalística, así como de, bueno, hablábamos en otros podcasts, incluso de otros laboratorios de acreditación. Actualmente su acreditación o los cursos más sonados que han tenido, ¿cuáles son? Eh, bueno, con la acreditación nos orillamos a varias cosas. Se tuvo que diseñar en el área un curso de capacitación, a pesar de que todos ya estábamos capacitados. Se tuvo que ahora emplear un curso de capacitación que estaba basado en normas internacionales, ¿sí? Pero para llegar a ese punto sí recibimos algunas capacitaciones. Las dos más importantes que al menos me tocaron a mí fueron por parte de ICITAP, una sobre el análisis y procesamiento del lugar de los hechos, conocido también como el curso CSI, y la otra fue la actualización del perito forense en el sistema de justicia penal, que es lo que después conocen como el curso de perito testigo, donde te preparan para hacer, pues, a entender cómo funciona el sistema de justicia penal, cómo funcionan las audiencias de juicio oral para no andar, pues, con fallas ahí en el juicio, ¿no? De hacerlo de la mejor manera.
Sí, me recordaste esa palabra del CSI porque a veces muchos estudiantes dicen, vi CSI y voy a estudiar ciencias forenses y a veces piensan que funciona como en las películas, ¿verdad? Ya cuando ustedes, por ejemplo, reciben un llamado, ¿cuál es el protocolo que siguen ustedes? Sí, sí, lo del CSI yo creo que siempre va a ser algo que todos en su momento imaginamos, ¿no? Cuando hablamos de criminalística, todos pensamos, o Eh, muchos piensan justamente en esa serie, y sí es muy diferente y a la vez es muy parecido, fíjate. Pero bueno, cuando recibimos nosotros una noticia criminal, cuando ya recibimos un reporte, que básicamente es donde ya están solicitando de nuestro servicio, eh, lo primero que hacemos es el filtrar la probabilidad de que sea nuestra competencia ese servicio. Es decir, cuando a nosotros nos llaman y nos piden un servicio en X lugar, tenemos que preguntar si la noticia criminal ya está confirmada, si en el lugar hay primer respondiente, la dirección exacta o al menos referencias del lugar en que pues es el evento que requiere de nuestro servicio y una vez que cumple con todos los requisitos, al menos necesarios, que el principal es que la noticia esté confirmada, entonces ahora pasamos a realizar un registro en una bitácora donde ahí hacemos señalización de que recibimos el llamado a tal hora en tal fecha y entonces anotamos lo que llamamos número de referencia, que es el número de folio, por así decirlo, de los eventos que atendemos en el transcurso del año. Y entonces, ahora que ya hicimos el registro de que ya se recibió esta noticia, entonces ahora sí nos trasladamos al lugar. Obviamente, cuando nosotros hacemos la comunicación, medio nos dan información de qué asunto se trata, ¿no? Si tenemos uno o dos muertos, si es X cosa, y esto a nosotros nos sirve para tener en cuenta qué es lo que necesitamos de equipo. Es decir, si nos dicen que tenemos en un lugar 10 muertos, necesitamos llevar por lo menos 10 bolsas para cadáver. Porque tenemos conformados ya nuestros kits con X número de insumos y por ejemplo, por poner un ejemplo, en cada kit de cada uno de nosotros van 5 bolsas de cadáver, pero cuando la cantidad de muertos excede esta cifra, pues entonces tenemos que pues, equipar con más, ¿no? Y bien, una vez que ya tenemos el material, el equipo necesario, entonces ya nos trasladamos al lugar. Cuando nosotros llegamos al lugar, lo primero que hacemos pues es entrevistarnos con las autoridades que están en el lugar. Nos entrevistamos con primer respondiente y con la unidad que se va a encargar de la investigación y con las otras corporaciones que sea prudente entrevistarnos. Por ejemplo, es prudente entrevistarnos en ocasiones con Protección Civil, con Sedena, para que nos den información que a lo mejor nos puede interesar tanto para la investigación, incluso hasta para nuestra seguridad. Entonces, pues ya cuando llegamos al lugar, realizamos todo esto que te comento. Ahora pasamos a la parte de lo que llamamos la entrega-recepción del lugar. Que Ha habido, entonces, hay pausas. Aquí en la entrega de recepción del lugar de intervención se ha habido autoridades, policías, que no, ¿qué es eso? sí, yo creo que hoy en día ya es casi nula la posibilidad de que nos pregunten, porque a la mayoría ya les tocó trabajar. La mayoría ya saben cómo es el trabajo, ya nos conocen, ya conocen un poco de nuestro trabajo y el que a ellos les corresponde. Entonces, ya es muy, muy raro que pregunten. Cuando apenas empezábamos con todo este sistema, ahí sí era como que, ah, chis, ¿eso qué es? ¿De qué trata? Y luego, pues más aún cuando les decíamos, fírmeme aquí, y ya se quedan así como que, ah, cabrón, pues qué te voy a firmar, y como que hasta se detenían a checarlo a ver qué era. Y pues tratábamos como que en medida de lo posible de explicarles, no, no, pues es que mira, Le firmo por aquí en la renuncia. cedo todos mis derechos y no, ahí ya pues tratábamos como que de explicarle, no, pues es que por el sistema que estamos implementando, tú me tienes que dar autorización para yo trabajar. Y ahorita que termine de trabajar me vas a volver a firmar donde yo ya no me hago responsable de este lugar. Y así es como más o menos
tanto ellos como nosotros nos fuimos acostumbrando. Hoy en día te digo que es casi nula la probabilidad de que lo pregunten. La última vez que me tocó que me lo preguntaron fue, pero con el personal de Fiscalía de la República, porque trabajamos una colaboración, tenían ellos ocupados, o al menos eso dicen, tenían ocupados a sus peritos, entonces me tocó ir a trabajar, pero como pues era directamente con fiscalía, esta vez no había personal de policía de investigación, que es con los que ya nos conocemos así, pues con ellos sí llegué y le dije, pues me puedes entregar al comandante que iba en esa ocasión de Policía Federal Ministerial. Y se queda así como que, no, si quieres ya mejor después. Y yo, no, es que me tienes que firmar de una vez para yo poder empezar a trabajar. Y se queda así como que achis. Y ya le digo, no, es que es mi formato de entrega-recepción. Y luego él me pedía, no, pero pues pásame una copia para de una vez yo también ya recibir. Y ya le tuve que explicar en ese momento de, no, es que sabes que este es un formato, pero de mi laboratorio. A ti te tiene que entregar, pero primer respondiente te tiene que entregar la escena, pero el acta es diferente, esto es de mi laboratorio. Y yo creo que fue la última y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que me vuelva a tocar tener que explicar eso. Probablemente ya nunca me toque explicarlo porque, como te digo, ya al menos policía de investigación del estado ya en su mayoría ya todos están acostumbrados o acoplados a esta modalidad de trabajo. Ok. Sí, a veces pienso también que la Fiscalía de la República son más capacitados que los de la Fiscalía del Estado y a veces es al revés. A veces los del Estado tienen más experiencia, bueno, a lo mejor más eventos porque pues el homicidio, los secuestros, pues todos esos delitos son de alto impacto, incluso pues son del fuero común. Incluso ellos, pues creo que sí he conocido, sí he entrevistado a algunos que dicen, no, pues cada rato nos piden colaboraciones porque que están ocupados o que no tienen personal. Sí, fíjate que el detalle está en que no me atrevería a decir que, que Fiscalía de la República sabe menos que nosotros, porque desconozco cuál sea la capacidad o algo por el estilo. Pero lo que sí es que, justamente como dices, tal vez, al menos en algunos tipos de hechos delictivos, sí, en definitiva tenemos mucha más experiencia. O sea, en el caso, por poner un ejemplo, en el caso de Fiscalía de la República, sus peritos trabajarían un homicidio cuando se trate de un personal que dependa de la federación. Por ejemplo, algún homicidio, ojalá no suceda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un homicidio de algún personal de FGR o de Sedena, muy probablemente lo tendrían que trabajar sus peritos. Pero también se ha dado el caso de que en muertes de personal federal, la colaboración nos la han pedido a nosotros. Incluso ese caso que te comento era el caso de la muerte de un elemento del ejército. Y ese caso lo tenía forzosamente que haber trabajado peritos de la Fiscalía de la República. Sin embargo, pues tenían ese mismo día otro evento de un hecho ferroviario y sus peritos al parecer estaban trabajando este evento y por eso solicitaron la colaboración. Pero incluso muchos de los delitos que resultan ser de competencia federal, generalmente, y eso yo creo que tú lo sabes a la perfección, y se inicia la carpeta en el Estado y después se canalizan a la Fiscalía de la República. Pero entonces, sí creo que tenemos mucha más carga de trabajo y por ende creo que sí tenemos tal vez más de experiencia, repito, en algunos casos, porque incluso platicaba yo con personal de FGR, creo que digamos que me llevo bien con una que otra persona que trabajan de ahí, o al menos que conozco de FGR, y me platicaban que ellos acostumbran tener otro tipo de delitos comúnmente. Por ejemplo, ellos tienen mucho relacionado a algunos asuntos de migración, por ejemplo, a ellos mucho del tiempo de su trabajo se les va con este tipo de casos, mientras que pues nosotros estamos hasta el tope de De homicidios y de homicidios. algunos otros hechos, pues, de más violentos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo creo que sí es la carga, yo creo que unas
10 veces más por parte del Estado, porque pues somos la mayoría de los delitos y todavía cuando es competencia de esto es, no, pues trabajen ustedes y ya nada más nos las mandan. Bueno, sí me Sí. ha pasado, bueno, sí, a todos, yo creo que a todos los fiscalía les ha tocado al menos, yo creo que una vez trabajar un asunto federal. Y en esta cuestión de criminalística, cuando ya llegan a la escena y cuál es el hecho a lo mejor más difícil que te ha tocado investigar o más, que te ha impactado más. Híjoles, yo creo que todos los eventos tienen su chiste, dirían. Creo que todos tienen su grado de complejidad, aunque aparentemente son muy parecidos. Por ejemplo, un homicidio por disparo de arma de fuego, creo que pues, es muy común tristemente aquí en el estado, ¿no? Aquí en el estado es cosa de casi todos los días que pues, se dan las ejecuciones, llegan, disparan y se retiran. Y casi siempre es lo mismo, pero pues, sin embargo son escenarios siempre diferentes, aunque sean en el mismo lugar, porque se dan muchos los casos de que trabajamos en un mismo evento y es hasta el mismo tipo de delito. Pero pues ya al momento de trabajar, pues todos tienen su chiste. Y, y a lo mejor un caso tal vez mm, no como tal el más difícil o el más complejo, pero sí tal vez impactante y laborioso fue el que nos tocó trabajar. Mm. Tristemente este caso de la mujer y los dos niños, porque si recuerdas, fue mucho tiempo el que nos quedamos observando única y exclusivamente las manchas de sangre. ¿Por qué? Porque justamente cuando te platicaba de por qué me gusta la definición de criminalística de Rafael Moreno es porque también en el último punto o en el último objetivo que señalaba este autor, habla de una reconstrucción de hechos. Anteriormente, en criminalística se hacían estas diligencias de reconstrucción de hechos y entonces, pues ahí éramos como actores, ¿no? Tratábamos de más o menos adecuarnos a las testimoniales que se sustentaban base a los distintos peritajes y entonces tratábamos de reconstruir el escenario. Hoy en día, a lo mejor ya no hacemos ese tipo de diligencias, al menos tiene mucho rato que no me toca asistir a una, pero justamente observar los patrones es tal vez de los indicios que pudiera decir que se aproximan más a una reconstrucción, al menos así a primera instancia, ¿no? Porque es algo que observas en el lugar. Nosotros cuando trabajamos en un lugar, difícilmente vamos a poder tomar conclusiones apresuradas, que tiene que ver como con la participación de personas, en algunos casos composiciones de finales y posteriores de los cadáveres, pero en el caso de la sangre, sí nos puede arrojar muchos datos de cómo se producen esas manchas. Si hay forma de establecer un patrón exactamente cómo es que se produjo. Entonces, en ese caso que te comento, duramos, yo creo que más de 2 horas observando exclusivamente esas manchas y tomando en cuenta las lesiones de los cuerpos que había en la habitación para poder entender cómo se dieron esas lesiones, un probable instrumento que se utilizó, porque también esa era una cuestión en ese caso, porque no teníamos el arma que se utilizó para esas lesiones. Entonces, además de que pues, también fue un caso muy impactante, ¿no? Creo que pues lo recordarás y lo recuerdo a la perfección. Sí fue impactante ver A los niños. a estas víctimas, sí, en definitiva. O sea, por mucho que estamos acostumbrados a ver escenas tan trágicas, mm, tan brutales, pues no todos los días nos toca ver pues pequeñitos también con lesiones, ¿no? Y vaya lesiones. Sí, va, y pues eran
un año y 4 años creo. De hecho, platicaba con Joana en el podcast anterior que le decíamos que los trabajos yo creo que más difíciles son cuando hay bebés o hay niños y decimos, ojalá ya no nos toque. Y me tocó justamente ese asunto. Y pues era tan impactante que cuando estábamos en la diligencia de cateo, estábamos ya observando toda la diligencia. eh, Mi asistente que estaba escribiendo en la hoja de cateo, como le decían, bueno, aquí vas a ponerle que vimos esto y esto y esto. Y cuando acordaba ya no estaba porque estaba llorando, se había salido a llorar y entonces creo que todos los que estaban ahí, o policías también, pues yo creo que mejor se salieron para no ver la escena porque pues a veces sí es como decías hace un momento, en CSI se ven unas circunstancias, pero a lo mejor la vida real es un poco más impactante, más difícil y yo creo que esa escena sí ha sido de las más difíciles también que me ha tocado vivir como, pues, dos niños, dos pequeños y la madre, pues, cómo las mataron de esa manera, pues. Sí, fíjate que algo que es muy trillado en un criminalista es que siempre recibimos el cuestionamiento de si no sientes nada, si no sueñas feo o cosas por el estilo, ¿no? Por lo regular siempre a quienes trabajamos con cadáveres, criminalistas, policías que trabajan en el área donde pues hay muertos, médicos legistas, disectores. Generalmente quienes trabajamos con cadáveres siempre se nos va a señalar o siempre se nos va a etiquetar como personas de sangre fría. Siempre creo que es un clásico que nos dice, no, es que hay que tener sangre fría para poder trabajar eso. Y yo siempre he estado en contra de esta postura. Yo siempre he creído que no es que seamos sangre fría, yo creo que es sangre fría quien comete los delitos. Y hasta ni siquiera podría decir que todos son sangre fría porque nada nos garantiza que después de cometer un delito no sientan culpa de haberlo hecho. Pero pues en mi caso yo no diría que yo soy sangre fría para entender, para trabajar con este tipo de cosas. Yo creo que en medida de lo posible trato, y yo creo que pues en general mis compañeros o incluso colegas de esta área, yo creo que en su mayoría, en lugar de ser sangre fría, tratamos de ser profesionales, tratamos de entender que no nos podemos relacionar emocionalmente con los hechos que trabajamos porque te va a acabar. O sea, llevarte a la casa algo de las escenas que te toca trabajar te trauma, te acaba. Pero si hay escenas bien impactantes que por más que digas, voy a estarme firme, no sé, dirían vulgarmente, me voy a agarrar uno y no voy a sentir nada y ni madres, o sea, si pega, ese fue el caso. Ese fue el Sí, caso, o sea, en el caso de los compañeros que estábamos trabajando ahí en el lugar por parte de ustedes, tanto de policía como de Ministerio Público, o sea, a ustedes les ha tocado ver escenas también atroces, o sea, eh, yo creo que por cuestiones morales, por cuestiones sociales, por un chingo de razones, tal vez siempre va a impactar más ver una muerte violenta de una mujer que verla de un hombre. Y socialmente creo que de alguna forma siempre se nos ha preparado para eso, ¿no? Siempre tener como que más cuidado hacia la mujer que hacia el hombre. Son temas muy amplios, no me quiero meter mucho en esto, pero que tienen como repercusión que siempre va a ser más impactante ver la violencia contra una mujer en comparación de la violencia contra un hombre. Y entonces ustedes que acostumbran, pues, bueno, tristemente su trabajo es enfocarse precisamente en las muertes de mujeres o la violencia en las mujeres, pues también se acostumbran a que no se llevan mucho de eso a sus hogares, o sea,
es parte del trabajo, desarrollan su trabajo, tratan de hacerlo lo más profesional posible y hasta ahí. Pero justamente hay escenarios que te rompen ese profesionalismo y también se, te lo llevas. O sea, hay cosas que es difícil evitar. Es difícil evitar sentir feo por la muerte de un bebé, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos, cuando pues también son padres y que resulta que ese pequeño tiene una edad muy similar a la de tu hijo o algo por el estilo. Sí impacta, sí pega. Sí, pues este hecho incluso fue muy sonado en las redes sociales, o sea, y creo que a las primeras horas de la mañana ya empezaron a publicar y ya pusieron hasta el responsable en redes y se Sí, hizo una noticia muy grande. Y eso que incluso las noticias fue un poquito equivocada la información porque decían que estaba en otra posición, en otro lugar y diferente la versión. Y no se publicó pues desde un primer momento cómo había sido la escena, porque yo creo que si se hubiera publicado desde un inicio cómo había sido, hubiera sido un poco más, algo más sonado la noticia. Yo creo que no sé qué le habrían hecho al responsable en ese momento, si hubieran sabido cómo ocurrió ese hecho. Y pues sí, creo que nos amaneció porque pues fue una escena muy, a veces que no entendíamos, pues bueno, aquí con tanta mancha de sangre, ¿qué pasó? ¿Por qué está esta embarradura, esta circunstancia? Yo creo que sí, en ese hecho, como dices, en cuanto a las mujeres, sí es un poquito a veces diferente a lo mejor con un hombre, la mayoría de las veces, yo creo que sí, disparo de arma de fuego, pero con las mujeres a veces sí son cuchillos, son estrangulamientos, hay más violencia, más, bueno, hay signos de violencia y sí me ha tocado en la unidad de feminicidios, sí, donde las casas están manchadas todas de sangre, las paredes, la cocina, el baño, y cómo cuando aplican el Blue Star, ahorita que nos cuentes, cómo es donde llegas a una escena y dices, pues, está limpia, está trapeado, está todo tranquilo, pero aquí está muerta, entonces, ¿qué pasó? Y cuando aplican Blue Star ahí sales, toda la escena parece de terror. Cuéntanos ahí alguna escena o algo, primeramente cómo funciona el Blue Star, ¿verdad? ¿Cómo lo aplica? bien. Fíjate que el tema del Blue Star es algo muy chido, es algo muy bonito, pero también mm, es muy mal interpretado en algunas ocasiones, porque específicamente la utilidad del Blue Star es para lo que se llama búsqueda de sangre oculta. Justamente es para poder revelar manchas de sangre que no son visibles. Y lo ideal es que este reactivo se aplique en lugares donde hay la creencia que hubo sangre y esta ya fue limpiada. O también es prudente aplicarlo en lugares donde por las condiciones de la superficie, textura, materiales, a lo mejor la mancha no sea distinguible a simple vista. A lo mejor tenemos la confusión de si esa mancha puede ser algún aceite, alguna pintura, y decimos, bueno, ahí sí es viable aplicarlo para buscar quimioluminiscencia y entonces ya ver que sea posible que sí se trate de sangre. Pero bien, cuando vamos a esta parte de la aplicación del reactivo de Blue Star, se toman en cuenta varias cosas. Generalmente la aplicación del Blue Star es más como protocolario en algunos casos de, no sé, por ejemplo, vehículos de motor que se aseguraron por algunos delitos de, no sé, privaciones ilegales de la libertad o vehículos que aseguraron y que hay la creencia de que tiene que ver con algún homicidio o algo por el estilo. A veces lo piden de manera protocolaria de, no, pues sí, aplicación de Blue Star, a ver qué sale. Pero el Blue Star es prudente aplicarlo cuando inspeccionamos, por ejemplo, un vehículo que se presume que estuvo involucrado con algún, por ejemplo, un homicidio, pero que nos damos cuenta que el vehículo está recién lavado. Entonces ya podemos decir, ah, güey, ¿por qué lo habrán lavado?
¿sí? Eso es algo que nos pudiera dar a pensar que es viable aplicar el reactivo. Pero luego nos encontramos con vehículos que están muy sucios. Por ejemplo, en el interior del vehículo está muy sucio, hay mucha tierra, hay mucha hierba, se nota que el vehículo no ha tenido limpieza en mucho tiempo y nos piden aplicar Blue Star. Y decimos, es que es en vano, porque si aquí hubiese habido sangre, la sangre estaría visible, porque este vehículo no se ha limpiado en muchísimo tiempo. Sí, pero entonces, en el caso que te comento, donde es un vehículo que se ve que recientemente fue lavado, que se ve que está muy limpio, es prudente aplicar ahí el reactivo si la línea de investigación señala que es probable que ahí en algún momento hubo sangre. Y entonces, justamente como dices, cuando aplicamos este reactivo, tiene una peculiaridad muy bonita, que es que cuando que reacciona como sangre, que reacciona en una mancha como sangre, puede en ocasiones hasta revelar el patrón que originalmente tenía la mancha. Es probable observar si las manchas eran goteos, si eran algunas embarraduras, ya sea por deslizamiento o por arrastre, que son la taxonomía que utilizamos en el laboratorio. Es probable identificar, y entonces cuando ya aplicamos este reactivo, que para ello tenemos que oscurecer al menos en su mayoría la zona en donde se va a aplicar el reactivo. Y entonces ya que aplicamos el reactivo y vemos que se genera una quimioluminiscencia, entonces ya llevamos a cabo la recolección de esta muestra. Pero esa es la forma en cómo se aplica el reactivo. En el caso de un domicilio o algún lugar cerrado, tomaríamos en cuenta también lo mismo que te comento y que incluso te tocó observar en esa escena. Si recuerdas, pues el lugar donde trabajábamos, pues tristemente la escena estaba muy fea, había muchísima sangre por todos lados. Y afuera de la habitación había una tina con agua y un trapeador. ¿Sí? Si no hubiésemos tenido manchas adentro, probablemente esa hubiese sido un muy buen escenario para poder aplicar el reactivo, que también habría que tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, cuando observamos en esa ocasión el agua, en donde estaba el trapeador, veíamos que el agua, su coloración era muy clara, ¿sí? Difícilmente podíamos creer que se había limpiado sangre con ese trapeador, porque el agua no estaba colorada, por así decirlo, ¿sí? El suelo, para donde quiera que observaba, se veía que estaba muy polveado, había muchas partes que no tenían higiene en ese lugar, ¿sí? Entonces, difícilmente podríamos también creer que en ese lugar existió sangre, al menos no recientemente, Y a veces ¿sí? también algunos fiscales o así, gente piensa que ya cuando hace una quimioluminiscencia, piensa, ah, es sangre, pero también hay que señalar que hay falsos positivos en esa circunstancia. A veces puede llegar uno a la casa y aplicar el reactivo y van a decir, ah, aquí había mucha sangre, y no, a lo mejor era alguno tierra, o sea, creo que también el fabuloso o un detergente, ¿no? Sí. Eh, Sí, justamente el problema es de que a veces hay un poquito de desinformación o tal vez un mal entendimiento de en qué consiste la aplicación de este reactivo. Y sí, justamente la aplicación de este reactivo no nos dice que algo sea sangre, nos dice que reacciona como la sangre. Pero realmente esta reacción química se da por la interacción de este reactivo con principalmente el hierro que se contiene en la sangre. Pero no solamente la sangre tiene hierro, también hay algunos otros óxidos, por ejemplo, hay metales que entre más óxido tengan, más reacción va a tener. También justamente como referías, hay detergentes que también reaccionan a este reactivo. Eh, Algunos jabones y principalmente, al menos en lo que me ha tocado ver y experimentar, el cloro es el que más reacción tiene. Y eso te lo comento porque incluso me ha tocado pues participar en algunos talleres académicos donde hemos colaborado por ahí con algunas
universidades les enseñamos algo de, por ejemplo, de fotografía nocturna, y llevamos a cabo esta práctica de documentación de Blue Star. Entonces, para fines prácticos, llevamos en ocasiones un poco de muestras de sangre, pero llevamos también cloro. Entonces, en algunas de esas prácticas hemos rociado algunos objetos con cloro, y luego cuando le aplicamos el reactivo, ya teniendo en un espacio oscuro, aplicamos el reactivo y vemos que brilla muy bonito. Incluso me atrevería a decir que la quimioluminiscencia que se genera del reactivo de Blue Star con el cloro, la quimioluminiscencia es muy parecida a la de la sangre, pero justamente viene esta parte donde, al menos como experiencia, aprendes a detectar cuando se trata de un falso positivo. Porque en el cloro, a diferencia de la sangre, te digo, la luz que emite es muy similar, pero la duración nada que ver. En el caso de la sangre aplicamos el reactivo y es un azul un tanto intenso, pero la duración es más o menos prolongada, dura un buen rato esta quimioluminiscencia. Y en el caso del cloro lo aplicas, brilla muy bonito, brilla muy parecido a la sangre, pero se apaga casi enseguida. O sea, tú lo aplicas, brilla y enseguida se apaga. Y es una forma de como más o menos interpretar. Que ahora, pues ya tratándose de una escena del crimen, ya dejando de lado lo práctico y las experimentaciones y todo eso en una escena del crimen, cuando observamos quimioluminiscencia, como tal, que podamos identificar o ver un probable patrón de una mancha, tenemos que recolectar, ¿sí? Pero va a haber estas otras ocasiones en que apliquemos si el reactivo de una quimioluminiscencia muy, pero muy pobre, por así decirlo, y que al aplicar luz nos damos cuenta que está brillando en la Tierra. No es necesario tomar en cuenta esto porque al momento de querer recolectar la muestra, lo único que vamos a hacer es agarrar tierra con el hisopo y no sería viable. Sí, de hecho, me tocó a mí una escena, yo creo que la más sonada creo que fue en Aposol, Jalpa, no, Aposol. Bueno, en Aposol y Juchipila más bien, porque el responsable vivía en Aposol y creo que ya sentencia, es condenatoria de ese sujeto. Ok. Esa circunstancia, pues llegamos y estaba todo recién trapeado, todo bien limpio y pues la mujer tenía muchas heridas punzantes y no punzocortantes, que había sido con un cuchillo y pues, dije, pues tenía que haber mucha sangre, pues estaba prácticamente picoteada por todo el cuerpo. Y sí, aplicando el Blue Star y sí apareció por toda la cocina, la sala, el baño, la, la, abajo del, incluso del tapete, tiene un tapete en la sala. Y ahí creo que le tocó a se me olvidó el nombre de este perito. Incluso salía hasta el zapato del sujeto en la sangre. Fuimos a su domicilio, en la camioneta, en el tapete apareció unas gotas. Tenía una barbería y en la barbería pues también estaba trapeada y todo. Y se veía todas las pisadas como iban directamente al baño y así se resolvió ese asunto gracias al Blue Star. No sé si tú recuerdas algún caso donde digas, gracias a esto identificamos una pista muy importante por el Blue Star. Eh, no sé, no recuerdo algún evento que me haya tocado positivo a Blue Star. En alguna ocasión sí tuvimos un caso que fue una diligencia de orden de cateo en un domicilio que se presumía, o mejor dicho, se sabía que era el domicilio de un probable responsable de la comisión del delito de homicidio. Y entonces se interviene en este domicilio, se buscan ciertas prendas que, base a la investigación que tenía ya por parte de Policía de Investigación y Ministerio Público, se sabía ya más o menos qué prendas había utilizado en el delito, ¿no? En ese homicidio en particular. Y entonces cuando entramos al lugar, pues estábamos buscando prendas con estas características. Y se encontró un pantalón y se encontraron unos tenis que coincidían con estas características. Y en esa ocasión estábamos apenas
en todo el proceso de adoptar el sistema de gestión de calidad que posteriormente se convertiría en el sistema que utilizamos para la acreditación. Y entonces todavía había algunas, mm, digamos que descoordinación entre quién hacía qué. Me refiero a que antes química era quien aplicaba Bluestar y ahora ahí en esa parte todavía estábamos en que si nosotros o que ellos y etcétera, ¿no? Entonces, en esa ocasión me piden aplicar Bluestar en las prendas que más o menos coincidían con las características de las que había aportado el sujeto al momento de cometer el delito. Entonces aplicamos Bluestar en el pantalón y salió negativo. Pero cuando aplicamos Bluestar en el tenis, sí nos dio positivo. Y resulta que al parecer, sí se trataba, y digo al parecer porque si más no recuerdo, creo que no he ido a juicio de ese asunto. No sé si se dictó alguna sentencia. En ocasiones suelen desistirse cuando, mm, pues sí, cuando no consideran necesaria la participación para la teoría del caso de cada una de las partes. Y desconozco si de ese caso se fueron ya a juicio, desconozco si se fue por abreviado, desconozco el caso, pero recuerdo que en ese caso sí encontramos manchas que bueno, sí dio positivo para quimioluminiscencia y posteriormente dio positivo para sangre. Más no sé si siguió con el perfil de la víctima, pero me parece que sí. Ah, qué bueno que aclaras este aspecto, porque a veces también estudiantes, cuando uno va a estudiar a ciencias forenses, piensan que uno va a hacer todos los peritajes, va a sacar la sangre, va a determinar el ADN, va a sacar huellas, y a veces piensan que un solo perito es el que hace todo, y aquí también, por ejemplo, tú dices, tomaste el Bluestar, sacaste la muestra, la mandaste al laboratorio, y ya le corresponde a otro perito determinar. Entonces ahí sí, para que, bueno, los estudiantes, porque a veces muchos comentarios a veces en las redes sí se confunden, a veces le dicen médico forense al criminalista Ajá. y cosas de esas. Entonces, por ejemplo, y ustedes actualmente ya aplican Bluestar, toman las muestras, las mandan al laboratorio. En cuanto al caso donde más números de indicios que digan, no, yo creo que duré tantas horas, algún caso que recuerdes que te haya tardado demasiado? Eh, bien, antes de eso, ahorita que comentabas de eso de lo del seguimiento que se le da al estudio de los indicios, qué bueno que mencionas eso, que es información que sirve para los estudiantes, pero también hasta para personas que ya están dentro de todo este ámbito de la investigación. Me refiero me ha tocado abogados que en audiencias de juicio oral me preguntan, perito, ¿sabe usted cuál fue el resultado del análisis de los elementos balísticos? Y sí me quedo así como que es que mi trabajo es recolectar y remitir a una bodega de indicios para que otro laboratorio estudie. Porque sí, justamente pasa esto que en ocasiones existe esa desinformación donde creen que yo inicio la investigación y me la llevo hasta que termine. Y no, o sea, justamente va por etapas de participación de cada uno de los intervinientes en la investigación, pero sí, en ese caso me ha tocado incluso abogados que sé que tienen ya años trabajando este tipo de casos y aún así todavía luego de repente pasa esta, no sé si sea confusión, no sé si sea su parte de estrategia para llevar a cabo sus audiencias. Desconozco, pero me ha tocado que incluso profesionales, en el caso de estar representando a una de las partes, me han hecho también estos cuestionamientos. Y bien, me preguntabas sobre casos como muy amplios. Tengo una suerte que me han tocado muchos casos que han sido muy laboriosos. Yo creo que de los que más recuerdo, al menos que más me impactaron, fue hace ya varios años. Me tocó un caso de una
de las llamadas casas de seguridad, donde pues se revienta ahí el lugar, detienen a varias personas, pero encontramos muchas cosas en ese lugar. Encontramos armas de fuego, encontramos muchísimos cargadores, cartuchos, más de 1,200 bolsas de lo que después se determinó que era droga. Levantamos muchas colillas de cigarro, vasos, teléfonos. Fueron muchísimos indicios y lo recuerdo porque en numeración llegué no más de 30, no fueron más de 30 números los que utilicé en el lugar para indicar los indicios, pero ya a la hora de realizar los embalajes, a la hora de hacer incluso el dictamen, sí se desglosaban muchos de estos indicios, porque por poner un ejemplo, el indicio 6 recuerdo que era una mochila con cargadores, pero luego los cargadores los tenía que separar porque eran de distintos calibres. O por ejemplo, los chalecos 11 y 12, hasta recuerdo los números, que eran chalecos tácticos, pero luego se desglosaban porque los chalecos traían también cargadores y tenía que separarlos, ¿sí? O por ejemplo, había una mochila que era el indicio 26, si más no recuerdo, y en esa mochila adentro había teléfonos, había cargadores, había pólvora, había cartuchos, y los cartuchos eran de distintos calibres, y por cuestiones de calidad del laboratorio de balística, que incluso mis procedimientos indican que yo también me tengo que acoplar a algunos de los procedimientos de balística, tenía que separar hasta los calibres de los cartuchos. Entonces, de ser como 28, creo que fueron el número total de indicadores utilizados en el lugar, de ser 28 números, pasaron a ser, no sé, como tal vez más de 100 embalajes de estas evidencias. Fue muchísimo. En la mochila 26C Ajá, sí, X. entonces era que 26.1, 26.2, 26.3 y así se fueron desglosando. Y entonces, pues al final del día eran muchísimos indicios. Te estoy hablando de que en ese caso, que fue un caso urgente, empezamos a trabajar. A mí me notificaron a las 3 de la mañana, llego al lugar a trabajar y en el interior del lugar había una granada de fragmentación, entonces necesitábamos que llegara también el personal antibombas del ejército para que ellos se encargaran del aseguramiento del artefacto explosivo. Y entonces se prolongó todo y empecé a trabajar hasta después de las 7 de la mañana, o poco antes de las 7 de la mañana. El chiste es de que duramos un buen rato ahí, solo en espera de que llegara el personal que se iba a encargar del artefacto. Y empezamos a trabajar y terminé de trabajar en el lugar hasta casi el mediodía. Es decir, desde las 3 de la mañana hasta el mediodía me la pasé ahí en ese lugar y termino de trabajar y entonces a trabajar con los embalajes definitivos de ese evento. Y duré trabajando con los puros embalajes, yo creo que como un día y medio completo. Y luego después vino la parte del dictamen. No, el chiste es de que me aventé en trabajar ese Un maratón. peritaje. Sí, fueron como 3 días que dormía y eso porque de plano ya no aguantaba como, no sé, me acostaba a dormir unas 4 horas y me levantaba y a seguirle. Y el embalaje todavía, yo creo que en cuanto a la cadena de custodia hay un grave problema porque me ha tocado policías que embalan materiales o objetos de diferentes características, embalan a lo mejor un reloj, o bueno, más bien un celular y un arma de fuego juntos, Ujú. o un celular y un vaso o algo, y entonces dice, oye, pues si lo voy a mandar a un laboratorio, tengo que mandarlo todo. Entonces yo creo que todavía hay varios desconocimientos en cómo funciona la cadena de custodia en cuanto a características, porque por ejemplo acá comentaste, la mochila tienes que separar a lo mejor lo que traía, si son de diferentes características, bueno, va aparte. Y actualmente varios policías o municipales o de investigación o esas circunstancias todavía siguen embalando
pues diferentes características y luego pasa un problema allí. En cuanto a ustedes, en la cadena de custodia, han o has capacitado así a policías o, incluso también a propios peritos. Sí, mira, primeramente pues me tocó ser capacitado, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto, la cadena de custodia era muy diferente a la que hoy en día se utiliza, porque cuando yo empecé a trabajar fue incluso antes de que ya se empleara como tal la Guía Nacional de Cadena de Custodia, ¿sí? Que la Guía Nacional de Cadena de Custodia vino a dar todas las reglas, pues se llama guía. Viene a darnos todas las características y funciones de la cadena de custodia y te dice cómo es que funciona, cómo se utiliza y cómo se aplica, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que cuando llevé el curso de CSI, por parte de ICITA, ahí nos explicaron, creo que fue donde mejor aprendí el funcionamiento de la cadena de custodia. Y ahí la sugerencia que se nos hacía es hacer cadena de custodia por indicio. Y uno dice, no, qué pinche hueva, ¿no? Imagínate, como en ese caso que te comentaba de más de 100 indicios, hacer 100 cadenas de custodia, pues es una total chinga, ¿no? Pero ya después entiendes que, pues cuando trabajas con laboratorios forenses o conoces el trabajo de estos laboratorios forenses, ya sabes que sí es viable poner dos vasos y una botella en una misma cadena. Porque en comunicación con el Ministerio Público tú ya me señalas que vas a solicitar el estudio de la foscopía genética de estos tres indicios. Entonces, en ese sentido, sin problemas ya sé que puedo ponerte estos tres en una misma cadena. ¿Sí? Porque van a ir para los mismos estudios, van a llevar el mismo desarrollo. Está bien, pero justamente no podemos darnos el lujo de mezclar una pistola con una botella, ¿sí? Son laboratorios distintos los que se encargan de esto, aunque pudieras mandar el arma y la botella a la foscopía, pero luego balística no te va a recibir la botella. Luego genética a lo mejor no te va a recibir el arma y la botella, ¿sí? No se tiene que catalogar por la naturaleza de los indicios. Y sí, cuando recién iniciaba la Guardia Nacional, mandaron en alguna ocasión a personal de Guardia Nacional, que era como los altos mandos que venían a digamos que a abarcar la zona de Zacatecas. Venían pues puros tenientes, comandantes, no recuerdo con exactitud el nombre de sus cargos, pero venían pura gente dirigente pues de grupos de la Guardia Nacional. Y nos tocó a unos compañeros y a mí capacitarlos a ellos. Les dimos capacitación referente a cómo se lleva a cabo el protocolo de actuación de primer respondiente y entre ellos tratamos de ser enfáticos en cómo funciona la cadena de custodia. Les enseñamos o tratamos de enseñarles cómo deben de embalar, qué deben de tomar en cuenta para elegir los embalajes de ciertos instrumentos, qué medidas de seguridad son las adecuadas y entonces cómo elaborar una cadena de custodia. Y sí, me imagino que a ustedes les ha tocado muchos casos en que llegan policías con puestas a disposición y pues bien mal hecho, ¿no? O que de pronto tienen que estarles apoyando para corregir o para volver a, a elaborar ya de la manera correcta la cadena de Sí, custodia yo o creo cosas por el que estilo. con cadena de custodia es el más grave problema porque ya me acordé uno también, me llegó droga y embalaron también un celular. Ujú. Dije, no voy a mandar a química el celular, o sea, tienen que apartarlo. Y también querían copia de la cadena de custodia. Dije, no, es que no se le saca copia. No, es que para nuestra acuse. Dije, no, pues por eso hay oficios donde me están entregando este objeto, porque pues se duplicaría la cadena de custodia. O a veces en la letra del indicio repiten los indicios en la misma cadena, porque piensan que el número es la cantidad que lleva de indicios y Ey, no el número de indicios que es. Creo que hay todavía confusiones en la cadena de custodia
o que el sobre, el embalaje no está rotulado, nada más está ahí una cinta de Durex y ya fue todo. Sí, claro, es que, pues, como diría, ¿no? Es que la práctica es el maestro, o sea, yo creo que le recibes una puesta a disposición a un mismo policía 10 veces y durante esas 10 veces yo creo que sí vas a ver avance en comparación de la primera vez que le recibiste algo y que estaba mal hecho y a la siguiente a lo mejor va a seguir mal hecho pero ya corrigió algún detalle y así sucesivamente a lo mejor después de 10 puestas a disposición a lo mejor ya sabe que el arma se embala así y que no se mezcla con la cadena donde va el chaleco balístico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el problema justamente se presenta cuando luego les toca a ustedes recibir puestas a disposición y, y estos elementos cuando se los llevan a lo mejor no les ha tocado tanta experiencia en tener que realizar todas estas actividades, a lo mejor en su mayor parte les toca hacer puesta a disposición de personas y pues no tienen que estar embalando o algo por el estilo, a lo mejor normalmente eso se queda en el lugar y se encarga el perito, pero pues pasa. Sí, yo creo que algunos sí se han puesto a querer aprender y otros como que ya agarraron la circunstancia. No, que acabo el Ministerio Público me ayuda, ahí que lo haga, él termine. Y yo creo que a lo mejor es que se vayan apoyando poco a poco uno del otro, no que le deje todo a la otra persona. Y no sé, algo que les quieras decir a los futuros estudiantes o estudiantes para adentrarse en la criminalística de campo. Híjoles, pues yo creo que, al menos de manera personal, algo que me ayudó muchísimo para buscar seguir eh, luchando para estar en donde hoy estoy, al menos ejerciendo mi profesión como criminalista, es que siempre busqué ver la criminalística con mucha pasión, es algo que me apasionó muchísimo y como consecuencia, pues también me orilló a querer investigar, a querer nutrirme de conocimiento. Entonces, si pudiera dar algún consejo a los estudiantes, sería que se apasionen por la investigación, apasionense por la criminalística, por las ciencias forenses en general, pero una vez que tengan la oportunidad de realizar su trabajo, sean profesionales y hagan con toda la dedicación del mundo, porque debemos de entender que la criminalística de campo es una parte medular de la investigación, hablando de la participación forense, porque de ahí depende que la recolección de indicios, la recolección de muestras, eh, tenga como consecuencia que los resultados de los laboratorios sean los correctos y que culminen justamente en que se imparta justicia. Debemos de entender que no debemos ser parte de un caso, no debemos estar de parte de la víctima o del agresor, debemos de estar a favor de lo que te compete como área, en este caso de la criminalística, debemos estar a favor de entender el escenario, de analizarlo, de identificarlo, documentarlo, para que entonces las partes que intervienen, las partes interesadas, sean quien entonces aprovechen lo que tú aportaste para la investigación y que entonces finalmente se imparta justicia sobre el caso en específico. Ok, pues muchas gracias. Este tema pues es verdaderamente interesante porque pues la criminalística de campo es donde inicia la investigación, donde a lo mejor si lo hiciste mal, un indicio a lo mejor se te pasó, a lo mejor el día de mañana ya no va a estar, se perdió un embalaje o algo así, una contaminación o algo, a lo mejor va a traer graves consecuencias más adelante y pues es un tema verdaderamente importante para las ciencias forenses, para la investigación criminal y para la justicia, porque pues es parte importante en esta investigación y yo creo que por esa importancia es donde los estudiantes se van más ahí por ese campo porque es donde tienen ya más a la escena, van directamente, sienten la escena, sienten incluso hasta
cómo pasó el hecho y hasta lo quieren imaginar, se apasionan pues uno en la escena queriendo descifrar qué fue lo que pasó. Pues yo creo que este tema va a dar para otra segunda parte, ya nos excedimos ya el límite, pero yo creo que vamos a tener una segunda parte por si eres gustoso de volver a acudir a otro podcast. Y pues aquí vamos a tener este espacio. Muchas gracias Muy bien. por que acudieras a esta invitación y pues nada más les damos recordamos a todos los estudiantes, abogados, futuros estudiantes, jueces, pues que nos pueden seguir en las diferentes plataformas de justicia forense, de TikTok, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas. Ahí vamos a subir este video. Muchas gracias, que te... Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No me había tocado estar en una entrevista de este tipo y yo siempre he sido siempre me ha gustado compartir lo poco que sé, pero me ha gustado compartirlo con mucho gusto. Entonces, sin problemas, acudiría a una segunda invitación o a las que sean. Bueno, Sí, ya ha quedado entonces, pues puesto esa segunda parte. muy bien, muchas gracias y pues ha sido un gusto compartir. Pues, muchas gracias. Y pues este podcast ha llegado a su final.